Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer. Hoy, 9 de marzo, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es ¿Te echarás atrás o seguirás andando con Jesús? La cita la encontramos en Juan capítulo 6, versículo 67, donde Jesús hace esta pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este devocional. Te damos gracias por todo lo que puede provocar en nosotros, que muchas veces nos podemos, de alguna forma, dormir en nuestros laureles. Gracias, Señor, que no dejas que el día a día nos robe de estar presentes, especialmente con tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor, Salvador, Redentor, nuestro hermano mayor. Ayúdanos, Señor, a seguirlo en una forma personal, en una forma auténtica. Te lo rogamos en su nombre. Amén y amén. Bueno, empezamos hoy con nuestro devocional, que siempre es de tanta ayuda, al menos para mí. Yo veo cómo Dios lo ha utilizado en toda mi vida espiritual para ir formando mi manera de pensar. Y espero que poquito a poco ustedes puedan también confiar que Dios utiliza estos mismos medios de gracia, ¿verdad? Lo que es obviamente su palabra, escrita por el Espíritu Santo, y luego hermanos que llegan a ser como dones para la iglesia en general, con el fin de que lleguemos a ser maduras a la altura de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro estándar. Él es la imagen perfecta del Dios invisible. Entonces, cuando sabemos que Dios nos ha redimido y que nos está transformando a su imagen, pues lo único que podemos hacer es ver la imagen de Cristo Jesús en su palabra, ¿verdad? Que nosotros dejemos que su palabra nos forme la imagen de Cristo Jesús en nuestra mente, y así podemos ver que aunque estemos lejísimos de ser como Él, que ahora que tenemos su semilla en nosotros puesta por el Espíritu Santo, entonces seremos como Él. Poquito a poco, el Espíritu Santo irá desarrollando la mente de Cristo, el carácter de Cristo, el servicio de Cristo en nosotros, y realmente podremos saborear el poder de la resurrección. Entonces, dice el hermano al empezar el devocional, ¿qué pregunta más inquisitiva? ¿A qué pregunta se refiere? Bueno, a la pregunta que Jesús le hizo a sus propios discípulos. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Por qué? Porque en la escena la multitud se retira del Señor Jesús una vez que han recibido de Jesús lo que necesitaban. Y si es que no han recibido lo que necesitaban, pues de todas maneras el mismo compromiso que Jesús requiere de los suyos tiende a separar quién realmente es un discípulo. Entonces, así empieza el hermano Oswald Chambers, autor de este devocional, que dice: qué pregunta más inquisitiva. A mí me viene también la palabra: qué pregunta más comprometedora, ¿no? Que Jesús nos diga, como le dijo a los discípulos de su momento: ok, todo el mundo me está abandonando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ustedes también? ¿Tú también me vas a abandonar? Entonces dice, las palabras de nuestro Señor nos llegan más al fondo cuando Él nos habla con la mayor sencillez, ¿verdad? Yo creo que cuando Dios nos habla de forma clara y sencilla, es tanto lo peor como lo mejor. Lo peor porque es que no hay cómo esquivar, no hay cómo salirnos diciendo que no hemos entendido porque nosotros no podemos entender, porque no tenemos la capacidad de entender lo que Dios dio, de oírlo. Podemos decir cualquier cosa así, pero a la vez cuando Él nos habla de forma sencilla, pues nos ayuda de tal manera que no nos podemos esconder, no podemos esquivar la situación. Entonces, dice, a pesar del hecho de que sabemos
quién es Jesús, Él nos pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? Entonces dice, hemos de mantener de continuo una actitud de aventura para con Él, a pesar de cualquier riesgo potencial. Entonces, claro, a pesar de que Cristo es bastante, vamos a decir, directo y transparente, a pesar de que nosotros sepamos quién es Él y cómo es Él, evidentemente no podemos llegar al momento de que vamos a pensar que entendemos cuál va a ser su próxima movida, cómo Él en qué dirección se va a ir, porque Él es Dios y nosotros no tenemos ni tendremos la capacidad de anticipar cómo Dios va a actuar en cada momento. Entonces, vivir con Jesucristo, es decir, el verdadero cristianismo, que es vivir con Él, vivir para Él, vivir por Él, no tenerlo a Él como nuestro ídolo religioso, no tenerlo a Él como un maestro que te guía tu vida o mi vida, sino realmente seguirlo a Él, a la persona. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando realmente estamos viviendo así, se puede decir que andamos de aventura en aventura. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente qué es lo que va a pasar ni siquiera de aquí a un minuto adelante. Mucho menos sabremos lo que va a pasar al final del día de hoy o mañana, pero conociendo la característica de Jesús, conociendo quién es Él, pues podemos realmente, es decir, aventarnos en una aventura constante con Él. Entonces dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, que es el versículo 66 del capítulo 6. Y claro, porque los discípulos, mientras entiendan qué es lo que está haciendo Jesús, mientras vean, las personas que lo estaban siguiendo, mira, va a enseñar unas cuantas horas y después va a dar comida o va a sanar enfermos, todo este tipo de cosas. De pronto ellos estaban dispuestos a seguir a Jesús porque en realidad sus intereses eran otros, no eran los intereses que tenía Jesús desde el principio de la fundación del mundo. Entonces, se apartaron, la mayoría, obviamente, se apartó y dejaron de andar con Jesús. Fíjese, esta palabra es una palabra activa. Estamos hablando de andar con la persona, caminar a su lado, seguir sus pasos, vivir con Él, conversar con Él, ¿no? Entonces, no quiere decir ni nos dice la porción de que las personas se dirigieran necesariamente hacia el pecado, ¿no? Pero sí dice claramente que se apartaron de Él. Entonces, esto podemos estar, por ejemplo, quiero explicar que nosotros podemos estar totalmente confundidas. Podemos pensar que podemos tener una vida religiosa, moral, como apta para que Dios la acepte, pero que de todas maneras nos apartamos de la persona del Hijo de Dios, del Dios viviente, de nuestro Salvador. Entonces, esto es un problema, ¿verdad? Porque el Señor nos está llamando a vivir en relación con Él, no a ser como personas que trabajan para Él, que solo se reportan, digamos, para recibir sus órdenes y después para recibir su paga. No. Entonces dice, muchos hay que están hoy derramando sus vidas y trabajando por Jesucristo. Ahí está exactamente a lo que voy. Pero no están realmente andando con Él. Ojo, una cosa es recibir tus órdenes, saber cuál es tu ministerio, qué es lo que tienes que hacer, o tu estudio bíblico, vas al servicio el domingo, leíste tu devocional y ya. Otra cosa es convivir con Jesús en el día a día, en el paso a paso, realmente como tu Señor. Dice, una cosa que Dios demanda constantemente de nosotros es la unidad con Jesucristo, ¿ven? Que nosotros amemos a Jesucristo, que alabemos a Jesucristo, que realmente deseemos a la persona y no solamente los bienes o todo lo que, las bendiciones que puede traernos a nosotros, inclusive el valor de ser cristiana o el valor de servir en un ministerio. No, se trata de la persona, se trata de fidelidad a Él, ¿verdad? Dice,
después de haber sido apartados mediante la santificación, deberíamos disciplinar espiritualmente nuestras vidas. ¿Para qué? Para mantener constantemente esta unidad íntima con el Señor Jesús. Miren, hermanas, yo les voy a hacer este comentario que donde muchas personas están o estamos fallando increíblemente si es que queremos desarrollar una unidad íntima con Jesús. La unidad viene a través de un compromiso, ¿verdad? Y ese compromiso va a desarrollar la unidad o lo que también podemos llamar lealtad, ¿ya? Nadie, ninguna de nosotras va a llegar a tener esta unidad o lealtad con el Señor Jesús cuando no estamos encaminadas, digamos, en un compromiso con Él, ¿no? Ahora, el compromiso con Él se va a ir desarrollando cuando también tenemos compromisos aquí sobre la tierra. Recordemos que la palabra nos dice cómo podemos amar a Dios a quien no podemos ver cuando no amamos a las personas a quien podemos ver. Dios nos ha dejado aquí viviendo en la tierra en lo natural para practicar lo espiritual a través de lo natural. Nosotros vivimos en una sociedad que trata de evadir el compromiso a todo costo. Fíjense qué tan aptas están ustedes de hacer un compromiso, aún en su calendario. Si una persona te dice que quiere hacer un compromiso contigo para el próximo mes para almorzar, ¿qué tan fácil se te hace abrir tu calendario y separar ese día para esa persona sin pensar que se te puede presentar cualquier otro inconveniente o se te puede presentar cualquier cosa, por lo cual tú en realidad no quieres hacer el compromiso, prefieres dejar la puerta abierta por si se presenta cualquier otra oportunidad? Pero esto está trabajando en contra tuya, porque está trabajando en contra de que desarrolles lo que es un compromiso en lo natural, lo cual te llevará a fortalecer tu compromiso espiritual, empezando con la persona de Jesucristo. Entonces, tristemente, yo lo digo porque como yo estoy en el ministerio y trabajo normalmente con personas que piensan que conocen al Señor, y pues lo del compromiso, que yo a veces le digo, ok, hagamos tal cosa, bueno, vamos a hacer un estudio, bueno, pero ¿cuánto tiempo va a tomar? Ay, es que yo no sé si yo puedo hacer un compromiso tan largo, es que yo sé, pero le digo, pero es que haz el compromiso, porque tú no sabes cuánto tiempo el Señor en realidad te va a tener acá en la tierra. De más valor es el que hagas el compromiso y luego que mantengas el compromiso para que tú misma te vayas disciplinando en lo que es la lealtad. A mí me hacen un compromiso, luego ni me cancelan, simplemente rompen el compromiso, no desarrollan lo que es tener credibilidad, lo que es tener palabra en lo natural, porque a veces pensamos que somos tan espirituales que no hay necesidad de hacer esto en lo natural, pero estamos completamente equivocadas, porque a Dios le importa lo natural. Dios nos ha puesto en esta tierra, este es nuestro hábitat, esta es nuestra atmósfera. Aquí es donde nosotros fuimos creados para vivir en la tierra. Tenemos un cuerpo material, vivimos en lo material. El mundo no tiene nada de malo. En los ojos de Dios, digamos, es su mundo. Claro, está lleno de pecado y eso sí, es completamente malo en los ojos de Dios. Pero a lo que voy es que el mundo en sí no es algo malo. Inclusive que Él está haciendo una nueva tierra y un nuevo cielo, porque nadie le va a quitar a Él lo que Él creó de las manos. Ahora, Él se está dando a conocer a través del plan de redención que nosotros en esta tierra bajo maldición requerimos. Bueno, pero todo esto es para que Él se dé a conocer, para que Él se revele y para que nosotros seamos realmente convertidos en adoradoras que lo aman en espíritu y en verdad. Nadie puede amar a quien no conoce. Nadie puede amar si no tiene la opción de no amar.
porque el amor es algo, es una acción libre, es una acción que uno la ejerce porque lo desea, no porque es un compromiso y no porque es algo que está forzado. Y por eso Dios ha dejado que tanto ocurra para que nosotros podamos realmente saborear y conocer lo que es el amor, porque Dios es amor. Entonces, estamos trabajando contra nosotros mismos, contra nuestro propio bien, cuando estamos tratando de buscar la manera de acomodarnos inclusive a Cristo y seguirlo, pero no tener que andar con Él. O sea, seguir las pautas, seguir las reglas, seguir todo lo que es conformidad externa, pero dejando de lado, honestamente, la unidad para la cual nosotros fuimos salvados. Entonces, regresemos al devocional a ver si terminamos. Después de haber sido apartados mediante la santificación, aquí va otra vez, deberíamos disciplinar espiritualmente nuestras vidas para mantener constantemente esta unidad íntima, y se los acabo de explicar dándoles ese consejo de lo que es el compromiso. Si Dios te da una clara visión de su voluntad para ti, todos tus esfuerzos por mantener esta relación por medio de algún método, de lo que les estoy diciendo, determinado, son innecesarios. El Señor no nos está pidiendo a nosotros que hagamos un programa, un método, una disciplina, que tu devocional tiene que ser a las 8:30 de la mañana todos los días y se lo rompes, ya no estás bien. No, todo eso viene de una mente que está pensando en salvación por obras, por si acaso. Entonces dice, todo lo que precisamos es vivir con naturalidad. O sea, que no es una vida natural para nosotros ya vivir en una dependencia absoluta del Señor Jesucristo. No es algo forzado, no es algo que tenemos que ya se vuelve natural para nosotros vivir en compañía, vivir al lado del Señor. Entonces dice, no intentes nunca vivir tu vida con Dios de ninguna otra manera que en conformidad con Él. Es decir, estar conforme con Él, seguirlo a Él, a la persona, que su voz, que tú te levantes y tu vida está completamente crucificada con Él, está totalmente devota a Él. Dice, el secreto de andar con Jesús es no inquietarnos por las incógnitas que tenemos delante de nosotros, ¿verdad? Sino más bien vivirlo como una aventura porque sabemos quién está en control. Dice, Pedro vio en Jesús solo alguien que podía aportar salvación a él y al mundo. Esto es al principio, por supuesto. Pero nuestro Señor quiere que seamos sus colaboradoras. Estamos colaborando con su misión. Estamos colaborando con su pasión, colaborando con su iglesia, con la multiplicación de las personas para la nueva tierra y el nuevo cielo. Esta es nuestra vida. En el versículo 70, Jesús le recordó a Pedro, con amor, que había sido escogido para que fuese con él, para que caminara a su lado y se dejara dirigir. Y dice, y cada uno de nosotros ha de responderse esta pregunta de una manera intensamente personal. Y aquí está. Y con esto te dejo para que medites todo el día, para que realmente lo presentes delante del Señor, porque ¿quién puede responderte más que tú misma delante del Señor? Lo mismo para mí, obviamente. Y aquí está. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Es demasiado lo que el Señor está pidiendo de nosotros? El vivir el día a día, momento a momento, minuto a minuto, con Él, por Él y para Él. Mientras vives tu vida natural, de forma natural, porque confías en Él, no dejándote inquietar por todo lo que no sabes que va a ser la mayoría de las cosas, sino conociendo lo esencial y lo particular del plan de redención que reveló al Redentor, el cual todavía está vigente hasta que el Señor regrese. Entonces, hazte esta pregunta y yo haré lo mismo y espero poder compartir el devocional de mañana contigo que se llama Siendo Ejemplo de su mensaje. Bueno, estaré orando por ti, haz lo mismo por mí, te ruego y hasta entonces que Dios te bendiga.